Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Dije que voy a hablar del Espíritu de Dios y los humanos. Y para este tema he tomado el Evangelio de Juan, capítulo 16. Desde el versículo 5 en adelante dice: no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu, la obra del Espíritu Santo en este mundo, debajo de los cielos. Porque Dios ha dejado un espíritu en este mundo, en el universo, en los cielos, en el aire, como dice al comienzo de la creación, el Espíritu de Dios andaba entre el aire, sobre las aguas. En Génesis dice lo mismo cuando Dios se presentaba a hablar con Adán y Eva, dice que el Espíritu en el día, en el aire andaba y Dios hablaba con ellos. Es lo mismo ahora para la humanidad. Dios dejó su Espíritu, porque ni Él, a través de Moisés, pudo convencer a su pueblo hablándoles personalmente. Ni Jesús pudo convencer a todos cuando estuvo en este mundo. Eran pocos los que le creían. Ahora dejó al Espíritu. Es la última oportunidad que hay para los humanos. Porque el día que el Señor venga a levantar su iglesia, el Espíritu irá con Él y ya no habrá más que esperar los juicios y lo que Dios tenga preparado. Pero bueno, es otro tiempo. El tiempo actual. El Espíritu tiene una obra que hacer aquí en la tierra, en este mundo. Y es esto. Versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas que el Espíritu de Dios tiene que hacer en este mundo. Con la humanidad, con la humanidad. ¿Y sabe cuál es la más difícil para el Espíritu Santo también? Convencer al humano del pecado. Y más con estos tiempos que se han introducido tantas doctrinas de libertad, pero mal interpretadas, que sería libertinaje, malas enseñanzas religiosas y muchas más religiones que son de espíritus engañadores y de humanos. Pero la obra del Espíritu Santo no se ve en abundancia. Hay un mundo que cree en Dios, en Cristo, en el Espíritu o en otras cosas agregadas que le han aplicado las religiones para creer en Dios. Pero se cumple ese trabajo del Espíritu, convencer al humano de pecado. Ese es el tema, la obra del Espíritu Santo con los humanos. Para un cambio en tu vida. Vengo diciendo, hablando de la obra del Espíritu Santo que tiene que hacer en los humanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. La obra del Espíritu Santo con los humanos debajo del cielo. Oiga, dice que cuando venga, convencerá al mundo de pecado. Ya ha venido, ya está. Desde el día que el Señor subió a los cielos a la diestra del Padre, por el poder de ese Espíritu que ahora está acá, para convencer a los humanos de pecado. Convencer significa demostrar, probarle al humano el pecado que lo castiga en este mundo. Porque humanamente se puede buscar consejeros, los líderes, los instructores, los sabios. Todos pueden decir que eso no es conveniente, pero ¿quién convence al humano que no lo haga? Bueno, para eso dice que Dios ha enviado su Espíritu, como envió su Hijo, que ahora es el Espíritu. Jesús lo trató de hacer humanamente y no pudo. Ahora lo trata de hacer con el Espíritu y podrá. Bueno, yo creo que está en cada uno que quiera dejar que ese trabajo que tiene que hacer el Espíritu lo haga. Porque creyentes hay un mundo, pero los demonios también creen y no los pudo convencer ni Jesús ni el Espíritu. Aún dice que muchos creen, pero no se convencen de que tienen que cambiar la vida. Por eso dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice: y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Esto es lo que el Espíritu hace con los humanos para comprobar, para demostrar, para probarle el pecado al humano. Dice, versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se entiende? A mi entendimiento, el corazón acusa cuando hay un espíritu, porque si no todos los humanos se arrepentirían y estaría todo hecho. Pero ¿quién sin Dios en su vida se arrepiente y deja de hacer lo malo, lo que no es conveniente y sobre todo lo que es pecado? ¿Qué es lo que más abunda en este mundo de pecadores? Pero cuando el corazón acusa es porque el espíritu está sacándote a luz, manifestando las cosas. Entonces dice que Dios es más grande que el corazón para reprenderlo, para convencerlo y para arrepentirlo, para que Dios lo sane. Ese es el trabajo que el Espíritu de Dios tiene que hacer en los humanos, para que esto dé fruto, como dice el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, porque el Espíritu es el que da testimonio dentro de nuestra vida, cómo estamos. Bien dice la palabra, el ojo del humano es el Espíritu de Dios. El ojo que Dios tiene en nuestras vidas puesto en nuestro interior es su Espíritu. Y ese da testimonio cómo estamos. Y si el Espíritu nos convence de pecado para arrepentimiento, es el Espíritu que hará la obra que Dios le ha mandado. Dice versículo 22, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos
y hacemos las cosas que le son agradables. ¿Quién puede hacer eso solo, humanamente, por sabio que sea? Nadie. Jesús le dijo, para el humano es imposible, pero para Dios todo es posible. Estoy hablando de la obra del Espíritu Santo, el trabajo que tiene que hacer el Espíritu con los humanos. Según el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablando de convencer, la palabra convencimiento, lo que el Espíritu tiene que hacer en los humanos. Dice, convencer significa que te atrae, que nos seduce, convence al humano de lo que tiene que aceptar. Esa es la obra del Espíritu. Y buscando en el Evangelio de Juan también capítulo 6, versículo 60 dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta gravoso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo concede. O si el Padre no lo convence, podríamos decir. Claro que sí. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno, ¿eh? A esto los convenció Jesús con sus palabras. Todavía no había venido el Espíritu, pero era el Señor que hablaba, que el Señor es el Espíritu ahora. Por eso, no todos dice que fueron convencidos. Muchos dejaron de seguirlo ya, no andaban más con él por lo que decía. Y así sucede en estos días también, porque se buscan palabras y se buscan cosas de los humanos, y cuanto más con las enseñanzas fáciles que están saliendo, el libertinaje y todo lo que es de economía y de todo lo que es conveniencia humana. Pero Jesús no hablaba de eso. Hablaba de un convencimiento de pecado y arrepentimiento para tener salvación y el nombre anotado en los cielos. ¿Y a quién le importaba? Y ahora también sucede lo mismo. Por eso dura obra, duro trabajo para el Espíritu Santo, ¿eh? Pero el que se deja convencer es como este que dijo, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y eso convenció a Pedro y a todos sus compañeros. A Pedro por lo menos, no sé los demás, pero no se fueron. Y entonces eso los convenció que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios viviente, y que solo Él nos puede salvar. Y ahí está el testimonio de la obra que el Espíritu Santo hace con los humanos. Por eso, vivir por la palabra de Dios son los convencidos por el Espíritu que les gusta vivir así. Bien dijo Jesús mismo, no solo de pan, del alimento va a vivir el humano, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Para un cambio en tu vida. Sigo con la enseñanza de esta hora. La obra del Espíritu Santo. El trabajo que Dios le dio al Espíritu en este mundo para que convenza a los humanos. Según el Evangelio de Juan 16, versículo 8, dice,
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia. De justicia, convencer al mundo del juicio. Del juicio. ¿Qué juicio? Bueno, sabemos que Dios juzgó todas las cosas a través del sacrificio de su Hijo en la cruz para darnos libertad de todo lo que el maligno tenía contra nosotros y cuando nos tenía agarrado con sus artes, con sus mañas y con todo el poder que tiene en este mundo. Cuando nosotros llegamos al convencimiento del Espíritu y nos arrepentimos de los pecados, ahí nos viene el entendimiento de que hay justicia y que hay juicio en Dios. Y esos juicios son contra el mal, contra lo malo, todo lo que puede dañar a los humanos. Pero eso viene con el convencimiento del Espíritu de Dios. Dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. En la cruz de Jesús. Así dice la palabra que Él, Dios Todopoderoso, hizo justicia, cumplió su justicia, para que los humanos puedan vivir en libertad. No solo para ir a los cielos, sino para acá. Porque bien dijo Jesús, todo lo que desaten acá será desatado en los cielos, pero lo que aten acá estará atado en los cielos. Si Jesús no nos desataba de aquí, del mal, de la tierra, no podíamos estar en los cielos desatados, o nuestros nombres escritos en los cielos. Él bien los decretos, los mandamientos, las actas, los preceptos y todas las leyes y todos los consejos de los humanos que han aplicado en la religión y todos los instrumentos además que te hacen esclavo creyendo que eso te da libertad. Eso Jesús los clavó en la cruz con su sangre, las limpió. Además ahí venció el mal porque pudo Él resucitar de los muertos y llevarlo el Espíritu a la diestra del Padre. Es la obra del Espíritu. El único que tiene poder de desarmar, destruir los poderes y las de este mundo de maldad es el Señor. Y el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Dice versículo 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Ahí venció Jesús todo y convenció a los humanos, al menos a mí me convenció de que ahí hizo justicia, de los juicios, de sus juicios. Entonces vivimos tranquilos, que Él nos guarda y nos lleva adelante en victoria. Bien dice en 2 Corintios, capítulo 1, 14, unidos a Él, Dios nos saca siempre triunfantes en todo. La obra del Espíritu Santo que estoy tomando del Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra que el Espíritu tiene que hacer en los humanos para que haya arrepentimiento, para que haya convencimiento, para que haya aceptación, para que Dios haga la obra. Convencer también significa convertir, fíjese, eso es muy importante, esa palabra es muy importante. A los que el Espíritu convierte, los convence y los lleva a la voluntad de Dios. Y eso es lo hermoso que a mí me pasó un día, que el Espíritu me convenció, me convirtió. Entonces dice que los convertidos a Dios viven conforme al Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante, tomo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en los humanos? Convence de pecado, convence de justicia y de juicio. Y de juicio porque está escrito que un día serán juzgados todos los humanos en los cielos. ¿Y quién será salvo? Maestro. Los que son guiados por el Espíritu son verdaderos hijos de Dios, dice. Por eso, la obra, el trabajo del Espíritu en los humanos es convencer, convertirlos, porque creídos está lleno, convencidos también de la religión, de las enseñanzas, pero convertidos al Espíritu, que significa atraer también. Fíjese usted, el Espíritu atrae al humano a la obediencia de Dios, a la justicia de Dios, que se cumple cuando nosotros cumplimos su palabra. Si el Espíritu de Jesús está en usted, el cuerpo está muerto al pecado, pero su espíritu tiene vida porque vive tranquilo que el Señor le ha dado libertad. Para un cambio en tu vida. Porque dice que la obra del Espíritu justamente es convencer, convertir, atraer al humano a las cosas de Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 16. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. A ustedes que están oyendo, les hará convencer el corazón, el alma, que todo lo que el Señor nos trae es del Padre para nuestro bien, para que vivamos conforme a Dios el Padre que quiere que le agrademos nuestra vida. Convencer es atraer, ese es el significado. Dice que el Espíritu nos va a atraer a las cosas de Dios y nos hará conocer sus propósitos para nuestras vidas. El que se deja atraer por el Espíritu de Dios, aprenderá. Dice el Salmo 25, versículo 4, Salmo 25, versículo 4, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad. Pues tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia.
tú, Señor, eres toda bondad, por tu misericordia, acuérdate de mí. Pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. El Señor es bueno y recto, por eso enseña a los pecadores el camino. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Aquí encontramos todo el convencimiento del Espíritu, la obra del Espíritu de Dios en los humanos, arrepentimiento de pecado, convencimiento de juicio y de justicia de Dios. Por eso dice que el Espíritu nos atrae a los caminos de Dios. Dice versículo 8, el Señor es bueno y recto, por eso enseña a los pecadores el camino. ¿Qué camino? El camino de bien. En el Espíritu hay libertad. Para un cambio en tu vida.